¿Qué los padres invierten dinero en su primer hijo? ¿Y por qué hay tanta rivalidad entre hermanos? Eso lo vamos a descubrir hoy. Yo soy Jens Italia, espero que estén súper heavy y bienvenido a mi canal. Cuando los padres invierten en un hijo, son por dos sencillas razones. La primera, porque si los padres son pobres, ellos no quieren que su hijo lleve la misma suerte. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos trabajan mucho para invertir en un buen colegio, para que su hijo se gradúe con honores. Y no significa que el niño nació siendo un Einstein, un superdotado. No quiero ofender a nadie, pero no todos los niños que nacen en este mundo son unos Einstein o unos superdotados. No, son personas muchas veces normales con su capacidad normal y su intelectual normal. Pero ¿qué pasa? Que como los padres son pobres, entonces ellos quieren pues que su hijo tenga más. Entonces, ¿qué es lo que hacen con eso? Invierten en profesores para que su hijo saque buenas calificaciones, lo inscriben en un mejor colegio para que tenga buenos amigos y tenga buen término de colegio. Cuando llegan a la universidad, pues invierten en la universidad, no quieren que trabajen porque quieren que su hijo salga íntegro, 100% profesional de la universidad, pues, y que tenga una novia, pues la hija del presidente, y que tenga un mejor matrimonio pues con la hija de un aponderado y tenga su propia empresa. ¿Se me entiende? Por esa misma razón es que ellos invierten. Y cuando tienen hijos menores, pues los hijos se sienten aludidos, se sienten excluidos, porque ven que hay mucha preferencia con el mayor. Pero no es porque su hijo sea un superdotado o no, sino que por ser su hijo mayor, pues tratan de explotarlo. Y si el hijo mayor pues sabe muchas cosas, es porque sus padres han invertido en eso. Han invertido, por ejemplo, que en el piano, clases de piano, clases de guitarra, clases de esto, clases de aquello, en idiomas, porque quieren que su primer hijo pues sobresalga. Y si por el otro lado, pues los padres que invierten son gente acomodada, pues gente con recursos, ellos tampoco quieren que su hijo se quede atrás, quieren que su hijo continúe con la secuencia, pues la cadena después de hermanos, mi hermano, mi prima, así. Entonces ellos invierten mucho más para que su hijo también cuando ya se gradúe de la universidad, pues lleve el cargo que tiene su padre en la empresa, pues que sea un presidente de la empresa, pues le deja el bastón al hijo. Por eso que muchas familias pues de recursos, de buenos recursos, ellos invierten mucho en su primer hijo y no quieren que pues que se mezcle con la gente plebeya, pues quieren que tengan los buenos amigos de su misma línea, quieren que tengan novias de su misma línea y quieren que vayan al mismo club de su misma línea, porque no quieren que salgan, porque cuando ellos ya llegan a mayores y no pueden continuar con la empresa, pues su hijo es el que se va a hacer cargo de la empresa. Y para eso lo quieren muy abierto, muy despierto, muy inteligente. Y no significa que el chico sea muy inteligente, sino que ha aprendido mucho por todo lo que los padres han invertido. En clases de piano, como digo, que la clase de tenis, la clase de esto, la clase de aquello, cosas que tienen que ver con el día a día de la vida de que ellos mantienen. Entonces, las apariencias no cuentan para ellos. Todo es una realidad. El chico tiene que saber, de lo contrario no va a poder llevar el bastón y no se va a poder sentar en una silla presidencial, porque tiene que estar al nivel del padre. Por esa es la razón. Y cuando en esa familia también, como en la primera familia de los pobres, hay hijos menores, pues ellos también se sienten excluidos. ¿Y qué sucede? En la gente de clase alta es más polémico, porque los chicos, pues como lo tienen todo, se vuelven adictos, se vuelven pues viciosos, adquieren algún vicio, alguna adicción, pues para llamar la atención de los padres. Eso es típico de las personas pues que tienen recursos, porque como ellos invierten mucho más en el hijo mayor, le dan el 100%, entonces el hijo menor, pues, o lo sea uno, sea dos, quedan en último plano. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos comienzan a hacer sus berrinches, pues, y a meterse en bandas y todo eso, y a consumir tantas sustancias para llamar la atención de los padres, porque ellos también quieren y merecen ser también tratados como ellos. Por eso que a veces los psicólogos y los psiquiatras recomiendan a la familia, siempre la familia acomodada, pues que siempre está el psiquiatra porque es el más fuerte, les aconseja a los padres que no descuiden a sus hijos menores, que si ellos tienen prioridad por su hijo mayor está bien, pero que también le den un tiempo a su hijo menor, que también pues la misma cosa que recibe el mayor que reciba a los menores, porque
Dese cuenta que a veces, no muchas veces los hijos mayores quieren ese trato. A veces los hijos mayores quieren ser normales, quieren irse a jugar con Fernando, por decir, el hijo de la ama de llave, el hijo de la cocinera. Ellos quieren tener una vida normal. Ellos quieren irse a una disco, ser novio de alguna chica que venda cosmético o que venda comida. Ellos quieren ser tratados normal. Pues compartan los videos, suscríbanse y regálenme un like si les gustó el video. Comenten si les parece o no. Y nos estamos viendo en los próximos nuevos videos. Peace, love.